Déjame saludar vía telefónica al director de SDP Noticias, a don Federico Arreola, a quien le agradezco que siempre esté al pendiente de los llamados de Sin Censura. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Pues yo siempre a la orden porque pues ustedes no censuran, entonces pues yo me dejo caer. Pues vamos a dejarnos caer sobre el PAN, el PRI, el PRD y este cochinero, este engrudo que se ha convertido esta alianza, que además incluye a Margarita Zavala y a Felipe Calderón por parte del PAN. ¿Qué cochinero? ¿O cómo entiendes tú esta alianza que dice que para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador y a Morena en el 2021, pues yo no sé quién con un poquito de dignidad y conciencia vaya a votar por estos que avalaron las corruptelas y la impunidad de los sexenios anteriores? Pues es un puchero muy interesante, ¿no? Un puchero que si la sociedad mexicana se lo llega a tragar, nos va a indigestar muy feo. Nos va a meter en problemas terribles de gobernabilidad y pues por lo tanto yo esperaría que hubiese una reflexión muy seria de parte de los votantes para entender lo que eso significa. Tú lo dices bien, es un pasado al que no queremos volver. No es que todo esté muy bien en la 4T, pero hay una intención de cambio pues que debemos apoyar. Yo creo que tenemos que darle una oportunidad real a Andrés Manuel y a su gobierno de cambiar tantas cosas que están mal, ¿no? Y bueno, por lo visto, pues mucha gente no quiere que las cosas cambien y, y hay alianzas contra Morena en todas partes. No solo es lo de estos partidos, ¿no? Y sumados Margarita y Felipe, sino hay organizaciones empresariales saboteando todos los esfuerzos. Digo, hoy en la mañana hubo un pacto real, inteligente, sensato entre Andrés Manuel, el sector obrero y los empresarios, con Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y, y la gente de la CTM y todo esto, para pues encontrarle racionalidad a la subcontratación, al outsourcing, es decir, no solo eliminarlo por eliminarlo, corregirlo, porque hay muchas cosas que están mal, pero eliminarlo todo pues puede generar problemas a las empresas. Se llegó a un acuerdo bastante racional y de inmediato otras organizaciones empresariales como la Coparmex, que todavía dirige Gustavo de Hoyos, el Consejo Nacional Agropecuario, preside este señor Bosco, y la Canacintra, de inmediato se lanzaron a sabotear eso. Es obvio que estas tres organizaciones empresariales que se oponen a lo que en la mañana ya se anunció y se pactó entre el Consejo Coordinador Empresarial, que representa a todas las organizaciones empresariales, que son muchísimas en todo el país, pactó con el gobierno para el tema de la subcontratación. Salen tres cúpulas, tres organismos del sector privado a sabotearlo. Pues evidentemente lleva una intención política y la intención es, en mi opinión, sumarse desde otro ángulo. Creo yo que son personas activas, son instituciones activas, y Gustavo de Hoyos por lo menos está activo en esta cosa de Sí por México de Claudio X González, que fue el que propuso la alianza de los partidos contra López Obrador y Morena en general. No me parece muy correcto, y ojalá la gente entienda que es algo que pues que no es adecuado, ¿no? A Oye, mí no me lo Federico, parece.
estaba viendo la videocolumna muy buena, comparto contigo la opinión muy buena de Pigmenio Ibarra, que dice, hoy basta con ser decente para ser revolucionario. No solo el proletario, el campesino, el estudiante, el intelectual de vanguardia impulsan la transformación. Ya no importa la clase social ni la ideología, solo los principios. Y es precisamente lo que no tiene este mazacote llamado Sí por México. No hay principios. ¿O qué pueden compartir el PRD y el PAN, un partido de izquierda con un partido conservador? El PRI, ¿qué principios puede tener cuando tienes en la cárcel a Rosario Robles, cuando tienes a Emilio Lozoya cantando? Yo creo que aquí se resume lo que tú también señalabas en redes sociales, ¿no? A quienes deseamos un cambio profundo es más lo que nos une que aquello que nos separa. De ahí el éxito de López Obrador, retuiteando pues la videocolumna de Pigmenio Ibarra, Federico. Sí, lo que nos une es el deseo de cambio y de mejoría. Y creo que eso hace muy positivo el nombramiento de Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier sería panista del viejo y buen PAN, hija del maquillo Cloutier, en fin, pero con un deseo de cambio. Es más una figura del sector empresarial, Tatiana, que de la izquierda mexicana, y es muy importante para la 4T. Y hay muchas otras personas, como el mismo Alfonso Romo, que ya se retiró. Poncho es un empresario demasiado grande como para estar en el gobierno, se ha hecho 2 años. Créeme que descuidó negocios muy importantes por estar apoyando a Andrés Manuel, y seguirá apoyando como lo hizo durante mucho tiempo, sin ninguna responsabilidad pública. Creo que es importante destacar estas cosas. Fíjate, Morena también ha hecho alianzas raras, pero se están deshaciendo. Por lo menos parece estar atorada la alianza con el Verde, que es un partido muy impresentable, y que más bien debería estar en esta otra alianza del PRI, del PAN y de todo eso. Y por lo que se ve no se están poniendo de acuerdo, porque pues el Verde quiere imponer condiciones o candidatos pues francamente impresentables. Morena no los acepta y ojalá no los acepte nunca. Pero más allá de lo inadecuado que pueda haber en Morena, venimos de experimentos o de gobiernos de distintos partidos, el PRI y el PAN, que han sido desastrosos todos, por una razón o por otra. La gente está muy desencantada, muy desilusionada, muy triste, y con toda razón, porque no hay ningún avance en ningún sentido. Ahora hay un gobierno distinto que quiere hacer las cosas de otra manera. Considero yo, no traición a la patria, pero casi, que todos se quieran unir. A ver, el sector empresarial hoy logra un acuerdo con el gobierno. Había una diferencia fuerte en el tema de la subcontratación. Hoy se pone de acuerdo la cúpula empresarial con el gobierno de López Obrador, con López Obrador, personas, y de inmediato lo sabotean otros empresarios. Híjole. ¿Dónde está el autoritario? ¿Dónde está el comunista? Pues si llegan a acuerdos entre gobierno y empresarios, yo no veo dónde está el discurso de la oposición, ¿no? No, bueno, a ver, llegaron a un acuerdo. No es la idea que López Obrador tenía en su iniciativa sobre la subcontratación, ni es la idea de los empresarios. Está llegando a un acuerdo positivo para todos, pero 2 organizaciones empresariales de inmediato sabotean eso. Caray, ¿en qué beneficia a las empresas que Gustavo de Hoyos y Bosco del Consejo Agropecuario y el otro se opongan? Pues perjudica a las empresas. Ellos están pensando políticamente, están pensando en las elecciones, y no les está importando el desarrollo de las empresas, el clima en el que éstas tienen que desempeñarse, crecer, operar para generar empleos, utilidades. Oye, en fin, lo que hace toda una empresa. Es una traición al sector privado lo que
Gustavo de Hoyos, que está en Sí por México y que apoya estas alianzas del PRI, PAN, PRD, etcétera. Es una traición al sector privado lo que hoy hicieron. Sería interesante que Morena o alguien le explicara a tantos pequeños y medianos empresarios que están siendo acuchillados por estos líderes empresariales que están pensando en la política, están pensando en una alianza contra Morena y no en el bienestar de las empresas. Hoy lo estamos viendo. Es terrible. Oye, Federico, ¿y quién está detrás de esto? ¿Felipe Calderón? Te lo pregunto abiertamente porque hasta parece que no es broma ni chiste, es la realidad. Parece que se pone los moños para hacer alianzas con el PAN, el que no es ni siquiera un partido político, y les estaría doblando las manitas a aquellos que llamó antro de cadeneros, Federico. ¿Es tan importante todavía la figura de Felipe Calderón o ya son otros liderazgos los que están moviendo estos hilos que tú estás denunciando, exhibiendo? Yo creo que Felipe Calderón no es importante, es utilizable. Ahora sí que el famoso tonto utilizable lo están utilizando personajes de más poder y económico con intenciones de volver al poder político que controlaban, o de volver a controlar el poder político, como este señor Claudio X González y lo que representa. Él es, no nos olvidemos, es hijo y pues seguramente socio del empresario consentido de Carlos Salinas de Gortari. Y yo creo que un grupo de capitalistas mexicanos que se enriquecieron con privatizaciones mal hechas, con contratos indebidos, que realizaban obras, les pagaban obras y no las entregaban, vendían medicinas y las medicinas no aparecían. Son personas que están detrás de todo esto y sí usan a Felipe, a Margarita, al PAN. Ya reapareció Anaya. Es una mezcolanza rara. Es un puchero envenenado y ojalá el pueblo de México rechace. Hay que advertirle a la gente que hay platillos, hay guisos como este de 3 partidos y organizaciones empresariales que traicionan a los empresarios. Pueden hacer mucho daño, ¿no? Yo subrayaría mucho el hecho de que hoy hubo un acuerdo entre la cúpula más importante del sector empresarial y el presidente López Obrador para un tema fundamental como es la subcontratación, y de inmediato otros empresarios lo sabotean. Oye, Federico, ¿Quiénes son estos saboteadores? Los que apoyan la alianza contra Morena. Déjame pedirte tu opinión y tu reflexión para cerrar sobre los dichos más recientes del presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Entre otras cosas, ha dicho que el PRI es el águila de México, que los colores del PRI son los colores de México, no al revés, los colores de México se los agenciaron en el PRI, que el PRI es el único que puede poner las cosas en orden. Piden unidad para sacar adelante a México. No debería de molestarle a los mexicanos, muchos incluso en Estados Unidos, en el extranjero, ahuyentados, empujados por todo el cochinero que dejaron los gobiernos del PRI. ¿No debería de darle al mexicano las suficientes razones para encabronarse? Bueno, no vamos muy lejos. El PRI todavía está respirando horas extras porque yo creo que debería de perder el registro por el dinero corrupto que entró a las campañas, como lo declaró Lozoya, como lo declaró incluso el abogado de Rosario Robles. Dame tu reflexión sobre este PRI manchado de estiércol
históricamente, pero que se hace pasar como el blanco y puro, igual cortados por la misma tijera como el PAN, que pareciera que quieren que los mexicanos nos olvidemos de todo lo que dejaron los sexenios de Fox y de Calderón, Federico. Mira, el buen PAN, curiosamente, está en Morena y lo representa Tatiana Cloutier, la hija del Maquio Cloutier, uno de los panistas limpios que sí luchaban por la democracia, empresario, de derecha, neoliberal o lo que quieras, pero un hombre decente, y su hija más aguerrida y más destacada, que tiene otras también señoras de primera, está con López Obrador. El buen PAN, representado por la familia Cloutier o por Tatiana Cloutier, está en Morena. El buen PRI, el de Colosio, Alfonso Durazo fue su secretario particular, Esteban Moctezuma fue muy amigo de Colosio, y cercano a Colosio, empezó con Colosio a trabajar. El buen PRI, el que pudo haber sido un buen PRI, el de Colosio, está en Morena. Entonces, ojalá la gente lo sepa entender. Lo que Alito diga, pues no tiene mucha importancia. Y tú mencionaste algo que debería reformarse o prohibirse. Yo no sé si le puedan quitar el registro al PRI. Puede ser muy complicado. Mínimo deben quitarle los colores. Es una usurpación de los colores nacionales que, honestamente hablando, no tiene por qué seguir, ¿no? Se los agandallaron cuando era el único partido hace muchísimos años. Pues hay que quitárselos. Si no se puede el registro, por lo menos los colores, porque son los colores nacionales. Los de México, los de la bandera, los de la selección, el beisbolista que gana en una competencia, la bandera que el Checo Pérez lució ahora que ganó una etapa de la Fórmula 1, pues sí es bastante feo que el PRI los use, ¿no? Entonces yo no sé si da lo que dijo Rosario Robles y Emilio Lozoya para quitarles el registro. Sí creo que no debe ser muy difícil quitarles los colores. Hay una Cámara de Diputados que puede hacerlo, ¿no? Oye, por cierto, 15 años ya de Israel Vallarta en la cárcel por un montaje realizado por el que yo llamé y se volvió famoso, los montajes, Carlos Loret de Mola, haciéndole el caldo gordo a Cárdenas Palomino y a García Luna. Tu comentario para cerrar sobre eso, 15 años ya y sigue sin ser sentenciado culpable o declarado inocente. Pues este cuate, pobrecito, ¿no? Su compañera la francesa Café o como se diga, fue liberada. Híjole, es una pena lo de este señor. Ojalá se le haga justicia. Y bueno, Loret tiene con ese episodio pues muchas razones para vivir avergonzado. Hoy presume de ser una ley de la libertad de expresión, pero pues así este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que Carlos Loret como mínimo debería disculparse y con seriedad disculparse de lo que hizo, porque luego cuando explica lo que pasó, pues da una serie de argumentos que no son válidos. Simplemente debería decir, pues sí, acepté este montaje o hice este montaje buscando rating, me equivoqué, pido perdón y ojalá liberen a este señor, ¿no? O sea, como mínimo, porque es mucha deshonra ese recuerdo para Carlos Loret, ¿no? Así es, pues Federico, me da mucho gusto como siempre saludarte y que compartas sin censura tus opiniones, tus comentarios en este espacio libre como el viento, pues que continúen los éxitos también en SDP Noticias y te saludamos pronto aquí, si nos dejas molestarte. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.
Gracias, es Federico Arreola, director de SDP Noticias, hablando con nosotros sin censura.